El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Testigos mudos de la guerra llevan las cruces de los que no volvieron, de los que no fueron identificados y no fueron hallados, y luchan a su manera contra la desmalvinización, sin perder nunca el orgullo de haber defendido a su patria. A 30 años de Malvinas, la otra guerra. Sí, con el dolor, lógicamente, de todo lo que sucedió después, nuestros caídos, haber perdido la batalla, porque Malvinas fue una batalla lo que se perdió. Y no hay que recordar y hay que tener en cuenta que hubo muchas acciones de valor en Malvinas, que no estuvimos lejos de ganar esa batalla. La dictadura cívico-militar los recibió mal porque fueron la significación de su derrota, o sea, la cara de la derrota. Y por otro lado, los que no estaban de acuerdo con la dictadura, de alguna manera los veían como sujetos, como víctimas de la dictadura, pero no podían separarlo de la dictadura. Yo creo que había como una cuestión de una sociedad muy vinculada al éxito y confundiendo una guerra con un mundial de fútbol o algo parecido, ¿no? Donde se ganaba o se perdía y los chicos representaban la derrota, ¿no? Una sociedad muy exitista que creyó el discurso oficial del éxito en una guerra que era imposible ganar porque era contra Estados Unidos y toda la OTAN, o sea, imposible. Y me parece que se confundieron las cosas y cuando los chicos volvieron se creyó ver en ellos a la imagen de la derrota cuando eran las víctimas realmente de todo eso y se los maltrató, se los dejó sin trabajo, muchísimos suicidios por la depresión provocada, o sea, muchas cosas que no tenemos que olvidar de ese horror y por eso me parece tan oportuno que estemos viendo y revisando estas cosas hoy en día, ¿no? El haber padecido frío, hambre y maltrato son todavía interrogantes no respondidos porque no fueron investigados. Tampoco hay estadísticas sobre las secuelas de posguerra, las enfermedades físicas y mentales y los suicidios ocurridos. Bajo todas estas circunstancias habían lugares que el alimento no llegaba. Entonces se dificultaba y hubo lugares, hubo tropas y posiciones en donde sí se pasó hambre y frío también porque no había cómo, no se podía llegar hasta esas posiciones. También en el aspecto médico es muy importante saber que después de una guerra hay un proceso, un síndrome postraumático muy importante que lleva al suicidio, entre otras tantas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, que fue lo que pasó, ¿no es cierto?, después de la guerra y generado además por este silencio y este abandono, ¿no? O sea, vos volvés de la gran batalla y resulta que silencio, abandono y de esto no se habla más. No estaban alimentados de la manera que comúnmente suelen decir que sí, que estaban bien alimentados. Hace poco vi un video por televisión de un oficial del ejército que decía: no teman los padres que los chicos van a volver más rezagantes que antes, van a volver gorditos al continente. Mentira. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Más allá de dichos como que la guerra fue la decisión de un gobernante ebrio o de que fueron usados porque el gobierno militar perdía poder con el pueblo, ningún soldado dejó nunca de sentir el orgullo y el honor de defender a su patria. ¿Vos pensás que fue el verdadero objetivo militar de recuperar Malvinas? Se cumplían 149 años, al año siguiente ya eran 150 años. Entiendo que Argentina perdía derechos sobre los reclamos y fue por ahí un poco una mezcla de todo, de los militares obtener un triunfo para quedarse, para continuar en el poder y esto de que bueno, ya se cumplían 150 años, Argentina venía reclamando ese territorio. ¿Fueron usados para evitar el levantamiento del pueblo que ya se estaba manifestando? Sí, claro, o sea, evidentemente eso fue una salida desesperada frente al 30 de marzo, que fue una gran movilización popular. El plan Malvinas estaba preparado para unos meses después, igual hubiera sido un fracaso seguramente, pero digo, encima se improvisó más de lo debido, ¿no? Un elemento siempre en discusión es qué pasó en aquella concentración en Plaza de Mayo, donde algunos, en esa tendencia que tienen muchos y muchas, a denigrar, ¿no es cierto?, lo nacional, dicen que la misma gente que había ido a la protesta fue pocos días después a victoriar a Galtieri. Y no es cierto, esa plaza fue una plaza
de absoluto apoyo a los compatriotas que estaban en Malvinas, pero fue una plaza de rechazo a la dictadura cívico-militar.